Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Ya hemos esperado los 2 minutillos de rigor, por lo tanto creo que vamos a empezar. Bueno, muchos de los que estáis aquí ya me conocéis, pero bueno, lo primero, como siempre, presentarme. Mi nombre es Ángel Sánchez, yo soy el responsable del canal de Partners y Desarrollo de Negocio dentro de T2 Business, como mayoristas de diferentes soluciones y servicios, ¿vale? Que veremos un poquito también. Hoy queremos hablaros de, bueno, pues los 6 ciberataques que más frecuentemente vamos a ver en este 2023, o por lo menos los que ya estamos viendo. También quiero, bueno, pues aprovechar un ratito, nada, 5 minutitos para hablaros un poco de nosotros, de T2 Business, para que conozcáis un poco, pues cómo nos enfocamos, ¿no? Cómo vemos el modelo de mayorista, o por lo menos cómo lo trabajamos nosotros, ¿no? Y por supuesto también vamos a ver, pues bueno, cómo podemos afrontar estos ciberataques, con qué soluciones o qué herramientas podemos utilizar para poder evitar que nos hagan daño estos ataques, ¿no? que podamos sufrir este año. Luego abrimos los micros para preguntas, respuestas, etcétera, etcétera. Y he querido empezar con esta slide básicamente para que veáis un poquito a la derecha y también podáis identificarnos con un poco otros servicios que llevamos además de ciberseguridad, ¿no? Como servicios de cloud, servicios de backup, en cloud también normalmente. Llevamos soluciones de protección del correo, para la web, para las aplicaciones, para los accesos, que es muy importante, protección de endpoint. Pero al final siempre decimos un poco, y yo por lo menos acabo siempre diciendo un poco lo mismo, ¿no? Que lo que más nos gusta a nosotros es hablar con el cliente, hablar con nuestros partners, hablar con el canal para cerrar proyectos y para llevar los proyectos adelante, ¿vale? Somos un mayorista que, como luego os contaré, nos solemos certificar al más alto nivel en todas las soluciones que llevamos y sobre todo eso lo hacemos precisamente para poder aportar valor, ¿no? Que es un poco donde consideramos que es donde más valor podemos aportar. Vale, pues dicho esto, en la agenda, como veis aquí a la izquierda, vamos a hablar en esta primera slide, os voy a contar un poco de nosotros, vamos a ver estos ciberataques que más daño o que por lo menos más vamos a ver más comúnmente durante este año. Ya empezamos a verlos, de hecho. Puntos a tener en cuenta para protegernos y luego, pues, preguntas y respuestas, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por venir. Dejarme, si no os importa, voy a quitar la cámara porque me está poniendo aquí que no tengo muy buena conexión y total tampoco os perdéis mucho. Vale, pues nos vamos a la primera slide. ¿Por qué nos consideramos nosotros un mayorista de valor? Bueno, pues por diferentes cuestiones, pero una de ellas es por justo lo que pongo aquí, ¿no? Todas las personas con algún cargo de responsabilidad dentro de T2B han desarrollado su experiencia profesional en algunos de estos sectores que marco aquí, fabricante, mayorista o integradores, o en muchos casos en los tres. Por ejemplo, en mi caso, yo he estado trabajando en fabricantes como VMware, mayoristas como en este caso T2B, e integradores pues como Care System, que bueno, pues también estuve trabajando durante bastante tiempo ahí, una empresa integradora de Valencia. Básicamente, el hecho de que tengamos bastantes compañeros que hayan trabajado en distintos sectores de nuestro modelo de negocio nos hace tener una visión totalmente abierta para conocer en concreto qué es lo que buscan los fabricantes, cómo trabajan la mayoría de los mayoristas y qué es lo que necesitan los integradores, ¿no? Y por eso digo que eso nos hace realmente tener un punto de vista bastante distinto a lo que suelen tener los mayoristas tradicionalmente. ¿Qué pasa con los fabricantes? Normalmente los fabricantes están bastante alejados de la realidad del mercado y cuanto más grandes son y cuanto más internacionalizados están, pues más les cuesta adaptar su producto a un nuevo mercado. ¿Por qué? Pues porque, como pongo aquí, la mayoría piensa que su producto es su bebé y entonces si ha funcionado donde lo han criado, pues tiene que funcionar de la misma manera en todos los sitios, ¿no? Y esto muchas veces es un error. Dejadme que os voy a silenciar si no os importa a todos. Luego, a la hora de las preguntas, podéis activaros nuevamente, ¿vale? Vale, silenciar a todos para que así no tengamos interferencias. Vale,
Y entonces, como digo, les cuesta mucho adaptar su producto en todos los sentidos, ¿eh? No solamente a nivel económico, no consiguen entender que un mercado español no es igual que un mercado alemán o que un mercado de Asia o que un mercado de italiano o portugués. Entonces tienen que adaptarlo, ya no solamente me refiero a nivel de, como digo, de precios, de coste, sino también a nivel marketingiano, a nivel comercial, ¿no? Porque nos cuentan casos de éxito muy desproporcionados que no tienen nada que ver con la realidad del mercado español, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un mayorista en este caso y lo que nosotros nos proponemos siempre, y lo hacemos de hecho con todos nuestros fabricantes, es mantener reuniones periódicas para darles feedback de lo que piensa el mercado. Y nosotros sabemos lo que piensa el mercado porque hablamos con nuestros partners. Y nuestros partners saben lo que piensa el mercado porque son los que están en contacto directo con el cliente final. Entonces, transmitir esa información es vital, ¿no? Para que el fabricante pueda adaptar realmente su producto al mercado en el que está comercializando, ¿no? Luego nos encontramos con mayoristas, no voy a meter evidentemente aquí ni muchísimo menos en el mismo saco a todo el mundo, pero sí que es cierto que nos encontramos muchas veces mayoristas que al final acaban siendo cambiacromos, ¿no? Como suelo decir yo. Todo lo tengo, todo lo llevo, pero al final, como tengo tantísimas soluciones, tengo tantísimos servicios y además muchos de ellos repetitivos, no consigo especializarme en ninguno de ellos. Y si no consigo especializarme en ninguno de ellos, pues malamente voy a poder aportar valor, ¿no? Para mi canal, para mis partners, ¿no? A nivel de ayuda preventa, a nivel de ayuda comercial, a nivel de ayuda técnica, de onboarding, de mantenimiento posterior, de gestión de incidencias, etcétera, etcétera. Todo eso queda fuera del alcance de este tipo de mayoristas porque al tener tantísimos productos y tantísimos servicios, pues es imposible especializarse en ellos. Y por último tenemos los integradores, que al final lo que vemos es que tenemos pocos recursos, el día a día nos come, tenemos poco apoyo del fabricante, poco apoyo del mayorista y al final de cada Q o de cada mes, presión por parte del fabricante, del mayorista, que acaba llamando para ver si se cierran los proyectos o no se cierran. Entonces esto pues acaba siendo muy incómodo, ¿no? ¿Por qué nos consideramos un mayorista de valor? Pues porque sabemos perfectamente cómo piensan y lo que buscan los fabricantes y nosotros además sabemos hablar con ellos. Es decir, no nos da ningún tipo de miedo explicarles que su producto, si siguen en la línea o en el camino, si están equivocados porque el mercado lo está diciendo, pues no va a tener éxito. Entonces se lo hacemos ver con casos reales y de esa manera pues tratar de que el producto sea lo más adaptable al mercado en el que se está vendiendo, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hacemos con nuestros fabricantes. Conocemos cómo trabajan la mayoría de los mayoristas, por lo tanto, lo que hacemos es aportar valor, no hacer eso mismo, sino que nosotros, como decía antes, estamos especializados en cada uno de los productos y certificados, pero no solamente a nivel técnico, también lo estamos a nivel comercial, a nivel preventa. Nosotros somos los que recepcionamos las incidencias de nuestros partners y clientes antes incluso de llegar al fabricante. ¿Por qué? Pues porque como estamos especializados, en muchas ocasiones no es necesario tener que abrir un ticket. No hace falta decir, por supuesto, que todos los fabricantes con los que trabajamos tienen soporte 24/7 y 365. Pero sí que es cierto que nosotros somos quien recibimos esas incidencias y en muchísimos casos, como digo, no llegan ni a ellos, ¿vale? Eso es apoyar. A nivel comercial, hacer webinars con nuestros partners. Hemos hecho infinidad de webinars para los clientes de nuestros partners, porque se llega más lejos, ¿no? O sea, como digo, no solamente estar para pasar una oferta, sino estar para cerrar proyectos y hablar de negocios. Y por último, sabemos también a la perfección lo que necesitan los integradores, tanto de los fabricantes como de los mayoristas. De los fabricantes necesitan que escuchen lo que dice el mercado para que adapten sus productos al mercado en el que estamos y de los mayoristas lo que buscan es apoyo en todos los sentidos para cerrar proyectos. Así trabajamos nosotros, nos gusta trabajar así porque nos encontramos cómodos, nuestros partners están muy contentos con nosotros y eso realmente es lo que finalmente pues, nos vale, ¿no? Bien, pues habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar a lo que realmente nos ocupa hoy, que son los 6 ciberataques más comunes previstos para el año 2023, que ya estamos viendo. Y aquí lo primero que se reza es una pregunta que dice, a ver si están tus clientes preparados para enfrentarse a ellos. Bueno, pues ya os lo digo yo, casi seguro que en la mayoría de los casos no. Pero esto es algo en general en España, es decir, las encuestas dicen que la concienciación en ciberseguridad en España es más bien baja. Y ya no solamente la concienciación a nivel de usuario, sino la concienciación de quien toma las decisiones para poder remediar esto, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer esta labor de difusión, hay que hablar con el cliente, hay que explicarle los riesgos para que por lo menos sea consciente de que están ahí, ¿vale?
Entonces tenemos malware avanzado, ha quedado como una escalera, no lo he hecho por ninguna razón en concreto, simplemente ha quedado así. Malware avanzado, ransomware sofisticados, phishing mucho más sofisticados, técnicas que se sirven de redes domésticas e inteligencia artificial como método de instrucción, además de los deepfakes, ¿no? ¿Por qué tenemos malware más avanzado? Bueno, básicamente es más avanzado porque es más moderno y esto le permite adaptarse mucho más fácil para cambiar todo lo que es su apariencia y evitar ser detectado por estos antivirus que son más tradicionales, los antivirus basados en firmas, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues mediante diferentes métodos que lo que van haciendo es cambiando los archivos de malware a nivel binario, ¿vale? De manera muy repetitiva, lo que hace es que tenga un aspecto completamente distinto y el software tradicional, como digo, pues es imposible de que lo detecte. No lo detectan estos antivirus, pero sí que siguen siendo útiles, lógicamente, para prevenir cierto umbral de malware, pues eso más básico, que lo hace de hecho con mucha rapidez, ¿no? Pero para los nuevos malware, pues la verdad es que es insuficiente, ¿no? Para detectar estas muestras de malware más avanzado. Esto no lo estamos empezando a encontrar ya, por lo tanto tenemos que aplicar herramientas de última generación para que tengan en cuenta estos nuevos avances que también los malwares van obteniendo, ¿no? con el tiempo. Los ransomware más sofisticados y rescates más caros, es lo que se está empezando a ver, porque los ciberdelincuentes actuales lo que van a hacer es utilizar formas mucho más sofisticadas para evadir las medidas de detección del ransomware. El ransomware me refiero el tradicional. Y se van a aprovechar de todo lo que son los procesos comunes para introducir directamente en los sistemas sin que nos demos ningún tipo de cuenta, ¿vale? De esta manera, ¿qué es lo que van a hacer? Pues bueno, van a ir moviéndose por la red, ¿vale? Buscando el sustraer o el cifrar los datos y una vez de que ya tienen lo que necesitan, pues lógicamente lo que hacen es amenazarlo con venderlo o filtrarlo al mercado, los datos que han conseguido, ¿vale? Para obtener un rescate. Hay un ransomware que se llama Black Cat, que también es conocido como Alpha VM o Alpha V, y es una familia de ransomware que está creada en un lenguaje de programación Rust, ¿vale? Lo cual es inusual para las infecciones de ransomware. Y esto se considera que tiene un rendimiento muy similar al de C o C++, pero lo que le diferencia es que tiene una mejor administración de la memoria, ¿vale? Para evitar errores de memoria y errores en la propagación. Por eso ahora es mucho más complejo todavía detectarlos, son más efectivos, por lo tanto los malos pues lo que hacen es pedir un mayor rescate, ¿vale? Phishings más sofisticados. Bueno, pues este tipo de ataque, por lo menos por lo que se está viendo, ya no son los típicos correos dudosos o con eh, típicas faltas de ortografía o errores que delataban rápidamente su falsedad, ¿no? Ahora, además, lo que hacen es un uso muy inteligente, de hecho, de la ingeniería social, mucho más desarrollada y, además, añaden también el smishing, que esto se produce exactamente igual que el phishing, exactamente igual, pero lo que hacen es a través del SMS del móvil. Y esto es algo a tener muy en cuenta, es lo que decía antes y lo comentaremos también después. Tenemos mucha concienciación a la hora de securizar pues, los servidores, en la parte de infraestructura, eso ya lo tenemos casi asumido, los PCs, etcétera, etcétera, pero los móviles en realidad tienen un riesgo muy superior, diría yo incluso, y no los tenemos tan protegidos, ¿vale? El phishing es un ataque informático llevado a cabo mediante una suplantación de cualquier cosa, una cosa, pues la página web de una empresa muy conocida, el currículum de un falso candidato, ¿vale? Y cada vez son mucho más sofisticados y, como digo, mucho más difíciles de detectar, ¿vale? De hecho, ahora mismo hay casos en los que son indetectables prácticamente, ¿vale? Por un humano, me refiero. Técnicas que se sirven de las redes domésticas. Bueno, esto lo empezamos a ver en la pandemia, que casi todo el mundo, bueno, pues tuvo que trabajar fuera, o mucha gente tuvo que trabajar fuera, y ahora lo estamos volviendo a ver, pero cada vez más a menudo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los malos están aprovechando del auge del teletrabajo para introducirse en el sistema sin ser detectados. Ahora, quien más, quien menos, trabaja de una manera muy descentralizada. Unos días estoy trabajando desde casa, otros días estoy trabajando en la oficina, luego me voy a coger unos cuantos días de vacaciones, pero al final voy a tener que trabajar, por lo tanto voy a trabajar un rato desde la playa o desde el aeropuerto, desde donde me pille. ¿Y esto qué va a hacer? Que me voy a conectar a redes wifi
que están totalmente desprotegidas, que no sé si son seguras o no lo son, y evidentemente esto genera un riesgo potencialmente grande para que nos entren directamente sin que realmente nos estemos dando cuenta mientras estamos navegando, ¿vale? Por lo tanto, controlar la navegación también es importante. Inteligencia artificial como método de intrusión, de aprendizaje de usos, de hábitos, de suplantación de identidad, de falsificación de documentos, ¿vale? Lo que es la IA, lo que es la inteligencia artificial, va a ser el motor de ciberataques mucho más inteligentes, convincentes y, de hecho, mucho mejor desarrollados, ¿vale? Los malos están pues poniendo muchísimos esfuerzos en romper esta barrera de las IAs para que bueno, pues aparezcan inofensivas y puedan ser ellas, ¿no?, las que consigan con bastante menos esfuerzo pues suplantar la identidad o falsificarnos o duplicarnos documentos o robarnos información, ¿vale? Y como digo, de una manera mucho más transparente para nosotros, ¿vale? Con lo cual, ojo con este tema. Y por último, los deepfakes, ¿vale? Los deepfakes son mensajes que normalmente se emiten con imágenes o con elementos visuales pues, falsos, ¿no? Haciendo uso de la inteligencia artificial. El objetivo de esto, lógicamente, es engañar de una manera certera, ¿no?, al receptor. Y la verdad es que se consigue cada vez más, ¿no? Antes lo que solíamos ver es, pues bueno, cómo se utilizaba pues, la imagen de un personaje público o famoso, haciéndonos creer que nos estaba dando la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y nos decía, hombre, para que tú también te hagas multimillonario y que no sea solamente yo el que me haga, te voy a decir la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pues imaginaros ahora que ya no solamente se pueden utilizar imágenes, ahora pueden utilizar directamente vídeo, voz de la persona que la ha suplantado, de tal manera que va a ser mucho más creíble, ¿no? Porque estás viéndolo directamente. Por lo tanto, todo esto hace que muchos más incautos pues, vayan a caer en las redes de este tipo de ataques de deepfakes, ¿no? Bueno, pues como veis, no son pocos los ataques. De hecho, en realidad tampoco son desconocidos para nosotros, ¿no? Todos estos tipos de amenazas ya los conocemos, y lo que pasa que sí que es cierto que cada vez van evolucionando un pasito más, y cuando antes los antivirus y las medidas de protección que aplicábamos eran suficientes, pues de repente se han quedado un poco obsoletas y pues ese SLA de ese 99,99999 pues puede bajar a un 99,5 y por ese 5 pues están entrando y no me estoy dando cuenta. Bueno, sí, me daré cuenta cuando entren, evidentemente. ¿Vale? Por lo tanto, como digo, de la misma manera que estos tipos de ataques van evolucionando, pues también nuestras herramientas que utilicemos tienen que ir siendo cada vez más sofisticadas. Bien, ¿cómo consideramos nosotros desde T2 Business que se puede hacer frente a los ciberataques que nos vamos a encontrar en el 2023? Pues con dos puntos fundamentales consideramos: prevenir y curar. ¿Curar por qué? ¿No? Si ya prevenimos y prevenimos bien y estamos aplicando muchísima protección, ¿por qué curar? Pues porque, como decía hace un momento, ningún fabricante te va a dar un 100% de garantías de que no suceda nada. ¿Por qué? Porque si los malos avanzan un pelín más rápido que ellos, pues a lo mejor se ha quedado desactualizado y de repente va a entrar algo. Nadie te va a dar un 100% de garantías. Te van a dar un 99,9999999, muchos nueves, pero el 100% nadie te lo va a dar, ¿vale? Por eso necesitamos tener también un remedio por si se consigue finalmente romper esa barrera, esa protección que hemos puesto, pues poder curarnos, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado en la parte de la prevención que creemos que está menos protegida, y es toda la que toca al usuario final, al end user. Porque sí que es cierto que las plataformas a nivel de perímetro, las plataformas de IT me refiero, todo lo que es la parte de servidores, todo lo que es la parte de cabinas, todo lo que es la parte de firewalls, etcétera, etcétera, eso está ya más que tenemos muy buena conciencia y está muy bien protegido, pero todo lo que toca al usuario final es como que se nos escapa un poco y no le prestamos la atención que realmente deberíamos, porque muchos de estos ataques precisamente vienen por aquí, no por todo aquello que ya tenemos muy bien protegido, ¿vale? Lo primero que a nivel de usuario final tenemos que proteger, por supuesto, es el correo. El correo electrónico es por donde pasa prácticamente el 80% de la información que tenemos en la empresa, ya sea información confidencial o no, pero pasa muchísima información. Por lo tanto, tenemos que tener una protección continuada, ¿no? Hasta no hace mucho nos valía con tener un anti-spam, un antivirus, un anti-phishing, un anti-malware. Ahora ya no es suficiente.
¿vale? Los nuevos métodos de ataques evolucionados nos dicen que tenemos que tener protección también en los correos que vienen con ficheros adjuntos para analizarlos de una manera interactiva con un sandbox que nos permitan saber incluso si al de un tiempo de llegar ese correo a mi bandeja de entrada va a poder hacer algo, ¿vale? Tenemos que aplicar reescritura de URLs, cifrado de correo, tenemos que aplicar medidas para la suplantación de identidad, para evitar el fraude al CEO, que de hecho estos son los ataques más complejos de detectar, porque al final no llevan nada malo, no tienen un virus, no tienen un spam, no tienen nada, simplemente llevan una intención de que quien lo reciba crea que quien se lo ha enviado es legítimo y haga lo que dice ese correo, por ejemplo, una transferencia bancaria. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que aplicar todo este tipo de medidas y no quedarnos solamente en una medida de anti-spam, que está muy bien porque nos quita el spam y es que es muy molesto, pero al fin y al cabo eso no es lo que más daño nos hace, ¿no? O sea, tenemos que tener esa conciencia. Nosotros la parte del correo electrónico la trabajamos tanto con Hornet Security como con CensorNet. Tengo que decir que todas las plataformas con las que trabajamos son plataformas multitenant y además son plataformas MSP, es decir, desde las que yo voy a poder generar tantos clientes como quiera y los voy a poder gestionar todos desde aquí, ¿vale? La puesta en marcha de estos servicios es sobre todo la parte de integración con los clientes que tienen Office 365 es muy rápida, se une de manera nativa y de hecho ahora mismo, esta misma semana, nos han enviado que sale ya, de eso ya lo podemos comercializar, de Hornet Security, un producto porque para utilizar Hornet Security y CensorNet, cualquier solución para la protección del correo, lo único que tenemos que hacer es cambiar los MX para que apunten y se redirijan a estas plataformas, a estos servidores donde van a ser analizados antes de llegar a la bandeja de entrada de nuestros clientes. Bueno, pues Hornet Security acaba de sacar ahora, una muy buena noticia por cierto, la solución que ya ni siquiera tenemos que cambiar los MX. ¿Vale? Pues si antes tardábamos en poner en marcha el servicio de protección del correo electrónico unos 10-12 minutos, pues ahora tardaremos pues 5 o 7, porque la mayor parte se la llevaba a la parte de los cambios de MX, ¿vale? O sea que en ese sentido es muy interesante. Vale, decíamos antes que también a raíz de la pandemia y a raíz de que ahora pues el teletrabajo está en auge, etcétera, etcétera, pues los malos se aprovechan de que utilizamos redes que no son seguras, entramos a páginas web que a lo mejor son falsas y nos roban información. Bueno, pues para eso tenemos la protección de la web, ¿vale? Con este módulo de CensorNet lo que podemos hacer precisamente es esto. Vamos a tener el control de qué sucede cuando accedemos a una red. Vamos a ver si esa red es limpia o no es limpia. Lo interesante de esto es que voy a estar protegido estando dentro del perímetro de seguridad de la empresa o estando fuera. Es independiente. Yo voy a llevar la protección independientemente de a la red que yo me esté conectando, ¿no? Y, por supuesto, desde el panel de control, ahí ya vamos a poder gestionar y controlar las medidas de seguridad que nosotros queramos implementar. A qué entornos web te voy a permitir acceder, en qué horarios, desde qué IPs, además del análisis, lógicamente, de cada vez que entras a una red, el análisis para ver si está limpio o no está limpio, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Por lo tanto, la red es importante tenerla limpia y saber dónde estamos navegando. La protección de aplicaciones. Yo creo que esto es una de las grandes olvidadas. Básicamente, desde que utilizamos aplicaciones en cloud, las utilizamos de manera desproporcionada en cuanto a que no tenemos ningún control, ninguna visibilidad de qué sucede cuando nosotros le damos una aplicación web a un usuario. No sabemos ni cuándo entra, ni qué es lo que hace, ni qué puede hacer incluso, ¿no? El ejemplo que pongo siempre es el de OneDrive, es decir, nosotros pasamos a Office, empezamos a utilizar OneDrive, le damos OneDrive a todo el mundo, pero realmente no sabemos ni cuándo están accediendo, ni a qué documentos están accediendo, si comparten o no comparten, si comparten con usuarios externos incluso, si comparten un enlace o una carpeta completa, o si lo comparten a lo mejor con una fecha límite o no, y se queda abierto para toda la vida. Todo esto genera unos riesgos infinitos, ¿no? Porque con todo este trabajo colaborativo, al final dejamos muchísimas puertas abiertas. Bueno, pues el módulo de CensorNet lo que nos permite precisamente es controlar qué, cuándo, cómo y por qué acceden los usuarios a las aplicaciones y qué van a hacer después y qué les voy a permitir hacer una vez de que estén dentro, ¿vale? Eso también va a proteger en cuanto a que no voy a dejar, pues eso, como digo, acceder
accesos o comparticiones abiertas y agujeros por los que me puedan entrar. Otra parte que toca muy de frente a lo que es la parte del usuario final, precisamente, es la parte de la protección de los endpoints y los móviles, sobre todo. Digo protección aquí también de servidores. Nosotros trabajamos con Seqrite. Seqrite es una solución de antivirus que a mí me gusta mucho, básicamente porque es una funcionalidad muy completa, pero lo que más me gusta realmente es que no consume nada de recursos en el equipo donde lo tienes instalado. Y eso es lo más importante, ¿no? Además de la protección, que la haga bien, por supuesto. Con Seqrite lo que hacemos es proteger cualquier tipo de dispositivo, ya sea Linux, Windows, Mac, móviles, tablet, y aquí es donde quería llegar yo, a la parte de los móviles. Como decía antes, al final un móvil es un ordenador. Desde el móvil accedemos a cualquier aplicación, a todas las aplicaciones de la empresa, accedemos a todos los sitios, a nuestras cuentas bancarias, y normalmente se suelen dejar casi las credenciales puestas. Y bueno, y el patrón, el de la Z ya vale, porque hombre, nos lo conocemos todos. Entonces, al final, acaba siendo, si te lo roban, que es mucho más probable que te roben un móvil que el PC de la empresa, lógicamente, pues van a tener acceso a tus datos mucho más rápido. Y esto parece como que es algo que pasa muy desapercibido, ¿no? Entonces es importante tener muy bien protegidos también los móviles, no solamente los endpoints, ¿vale? Esto nosotros lo hacemos con Seqrite, que luego os comento dos detalles de Seqrite en concreto. Y por último, la protección en los accesos, ¿vale? La protección en los accesos ya, lamentablemente, las contraseñas han quedado obsoletas, no las cogen como quieren y cuando quieren. Entonces, el hecho de tener un simple doble factor de autentificación, que cuando yo ponga mis credenciales me llegue a mi móvil o me llegue a través de un SMS o me llegue un correo seguro, otra key que es temporal, de hecho, que se puede poner incluso de 10 segundos, que es dinámica, pues es mucho más complejo, ¿no? Que consigan pues, fusilarnos esa key y entrar en nuestros sistemas. Vale, por lo tanto, si conseguimos prevenir todo lo que es la parte del correo electrónico, por dónde navegan nuestros usuarios, qué hacen y cómo lo hacen cuando acceden a nuestras aplicaciones cloud. Si tenemos la garantía de que nuestros móviles y nuestros endpoints están completamente securizados independientemente de dónde se vayan, y si además tenemos una doble autentificación, una doble contraseña y además dinámica como seguridad en los accesos, podemos decir que estamos muy bien, pero que muy bien securizados, ¿vale? Además de esto, como decía antes, como nadie nos va a dar un 100% y nos van a dar un 99,9999, tenemos que tener herramientas que sean capaces de curarnos en caso de que hayan conseguido romper algunos de esos puntos de protección que hemos puesto anteriormente. Para lo que es la parte de curar el correo electrónico, lo que proponemos es el backup del correo electrónico. Esto ya no solamente es para la parte del curar, porque viene muy bien, es decir, por muchísimas cuestiones. La más típica, he perdido un correo de hace 4 meses y es necesario que lo tenga, ¿vale? Lo tengo que recuperar de alguna manera. Lo borré, ya no está, lo tengo que recuperar. Pero, bueno, otra casuística, tenemos un empleado cabreado, de repente agarra y borra todos los últimos correos en los últimos 10 años que llevo trabajando en la empresa. Eso también es otro problema. En cambio, si yo lo tengo backupeado, pues lo puedo recuperar así con total facilidad, ¿vale? Nosotros esto lo trabajamos con Hornet Security y con Acronis, ¿vale? Sí que es verdad que Hornet Security se integra especialmente bien con Office 365. El backup es automático, lo hace él de manera automática, cada 4 horas. La retención es de por vida, no nos tenemos que preocupar de la retención. Me permite recuperar el buzón completo o correos en concreto, o sea que lo hace bastante bien. Y Acronis en este sentido tiene la ventaja, por ejemplo, que además de trabajarlo con Office 365, también lo puede trabajar con G Suite, con Google, ¿no? Y se une exactamente igual a través de API. Disculparme que no tenía el teléfono apagado. Y déjame un segundo que lo voy a apagar por si acaso no me vuelvan a llamar. Vale, perdonad. Vale, y decía que Acronis en este sentido también lo puede hacer con G Suite, ¿vale? La integración es nativa también y la puesta en marcha, lo único que se necesita principalmente es el correo del administrador del tenant de Office 365 y las credenciales del administrador global. Ya está. Para la parte de la protección de datos, también utilizamos Acronis. Acronis es una plataforma que nos va a permitir hacer backup prácticamente de todo lo que necesitemos, desde servidores físicos, virtuales, Linux, Windows, PCs, portátiles, móviles, tablets, cuentas de Office 365 como hemos hablado, G Suite,
páginas web, Active Directory, SQL, cualquier tipo de hipervisor. En definitiva, aglutina prácticamente de todo de lo que yo necesite hacer backup, ¿vale? Por eso la utilizamos nosotros. Y luego la parte del backup de los servidores y endpoint, pues también la trabajamos tanto con Acronis como Honest Security, ¿vale? Honest Security es especialmente buena en la parte de hacer backup de máquinas virtuales que corran en Hyper-V y VMware. Lo hace de una manera muy rápida y además se une con plataformas cloud como Amazon, como Azure también y como Wasabi para lanzar, para cumplir con el 321, 3 copias de información en dos medios distintos y no fuera de los datos de producción. Y lo hace bastante bien, la verdad. Y luego, pues también tenemos la de Acronis, que también nos permite, como he dicho hace un segundito, pues hacer backup de todo lo que necesitemos. Si os dais cuenta, teniendo esta parte de, como hemos comentado, protegida en cuanto a la parte del correo, web, aplicaciones, endpoint y los accesos, y además tenemos aplicado tecnología que nos permita curarnos en caso de que pase algo, pues estamos, como decía antes, muy bien protegidos. ¿Por qué pongo aquí a la derecha Walhalla Cloud previene y cura? Porque uno de los puntos importantes para securizar nuestros entornos es traspasarlos al cloud. En realidad, cuando traspasamos al cloud, aunque nosotros añadamos y pongamos nuestra capa de seguridad en nuestros servidores cloud, etcétera, también vamos a contar con esa capa de seguridad adicional, perimetral, que tiene el propio proveedor. En nuestro caso, Walhalla es un proveedor Tier 4. No sé si estáis familiarizados con este tipo de certificaciones, pero no hay nada más a nivel mundial en certificación más alto que Tier 4, ¿vale? De hecho, aquí en España solamente hay dos, que es Walhalla y Kio Networks, y el único que cumple con el Tier 4 y además el esquema nacional de seguridad en alta categoría es Walhalla, ¿no? Por lo tanto, es un entorno muy seguro. Por eso, realmente, cuando llevamos nuestros servidores, nuestros servicios al cloud y los entregamos desde allí, además de que ganamos muchas otras cosas como alta disponibilidad, mucha flexibilidad en los recursos de aumentarlos, bajarlos, etcétera, flexibilidad, agilidad, rapidez a la hora de levantar máquinas. Además de todo esto, lo que ganamos es seguridad, ¿vale? Eso es importante también. Bien, pues como última slide os voy a comentar 4 cositas rápidas y ya pasamos a las preguntas y las respuestas, ¿vale? Bien, lo primero que tengo que decir es que tanto CensorNet como Honest Security, lo iba a haber dicho en la slide anterior, pero se me ha olvidado, ambas dos tienen una promoción hasta junio, creo, hasta el último día de junio, 30 de junio, para utilizar el sistema 2 meses gratis CensorNet y creo que Honest son 3 meses gratis, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis clientes que están interesados en probarlo de manera más profunda y estar con el producto 3 meses gratis, también lo podría hacer, ¿vale? Bueno, CensorNet, rápidamente, lo que nos propone es una plataforma MSP, desde la que yo puedo dar de alta tantos clientes, efectivamente, tantos clientes como yo quiera, y desde aquí puedo activarles distintos módulos. Le puedo activar el módulo de protección del correo, como lo hemos visto, con todo lo que es la parte de cifrado, suplantación de identidad, antivirus, anti-ransomware, anti-phishing, etcétera. También tiene el módulo de la protección de la web, el módulo de la protección de las aplicaciones, el módulo de los accesos de doble factor de autentificación y el IDAS, que es el acceso único de sesión. Y por último también tiene el SAT, ¿vale? El SAT es una solución de concienciación, ¿vale? Con esto lo que se consigue es concienciar al usuario de una manera muy dinámica, entrenando al usuario, de tal manera que va viendo pues videotutoriales muy cortos, de 1 minuto, 45 segundos, una serie de preguntas o una pregunta relacionada con ese vídeo que ha visto, y luego aleatoriamente, cualquier día puede recibir pues, un correo, evidentemente es una simulación, pero él no lo sabe, para ver, ¿no? Pues para analizar realmente qué grado de concienciación está tomando y si está yendo bien ese aprendizaje. ¿Por qué es muy interesante tener esto en cuenta? Pues porque al final las encuestas dicen que más del 80% de los ataques o virus que acaban teniendo éxito son, primero, porque han roto una barrera, evidentemente, pero al final se han encontrado con un humano que ha ejecutado aquello, ¿no? Si conseguimos que este humano esté no concienciado, porque concienciado puede estar, pero esté preparado para detectar en qué elementos me tengo que fijar para saber si me quieren engañar o no, pues es probable que tengamos mucho más éxito. Esto lo tiene tanto CensorNet como Honest Security. Por lo tanto,
se pueden utilizar ambas dos. Bien, Honest Security, ¿qué nos propone? Honest Security está mucho más centrado en el correo electrónico. Todos sus esfuerzos técnicos, comerciales, de marketing, de gestión, etcétera, etcétera, los hacen dedicados para el correo electrónico. Tanto es así que desde la propia plataforma podemos activar solamente el anti-spam o podemos después ir activando diferentes módulos que nos vayan dando capas adicionales de seguridad. Por ejemplo, el cifrado. Por ejemplo, el ATP, que incluye la reescritura de URLs, el sandboxing y la superación del CEO. Por ejemplo, el Continuity Services del correo, es decir, un disaster recovery. Si tu correo cae, tendrás un buen mail donde vas a tener tus correos de los últimos 3 meses enviados y recibidos y podrás trabajar sobre esa plataforma. Y por último, también lo que tiene ya es lo que es la parte de backup del correo electrónico, todo, con su OneDrive, SharePoint, Team, Chat, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seqrite se centra en lo que es la parte de antivirus, es un antivirus de última generación. Es un antivirus que tanto en Europa como en España no se conoce prácticamente. En Asia y en Estados Unidos cotizan en bolsa. Son muy potentes, pero aquí pues no lo son porque todavía no se están introduciendo, de hecho, a través de T2 Business. Esto es uno de los fabricantes con el que estamos haciendo el trabajo y ya llevamos haciéndolo un tiempito, precisamente de darle feedback del mercado español, para que ellos puedan entender cómo introducir su software aquí. Y lo interesante está en que el fabricante escucha y efectivamente trabaja para mejorar lo que le haría poder comercializarse aquí de una manera más ágil. Por ejemplo, el esquema nacional de seguridad no lo tiene, lo está sacando. ¿Por qué lo está sacando? Pues porque nosotros le hemos dicho que tenemos muchos partners que han perdido muchas oportunidades porque el cliente final necesita que su software cumpla con el esquema nacional de seguridad. Otros casos no, pero en muchos sí, y sobre todo si hablamos de administración pública, pues más todavía. Ellos lo han entendido, nosotros le hemos dado datos, le hemos puesto los datos encima de la mesa y han visto que efectivamente si quieren que su producto se comercialice de una manera más ágil, tienen que ponerse las pilas y tienen que sacar certificarse en el esquema nacional de seguridad. Este tipo de cosas son las que realmente nosotros hacemos. Seqrite es un antivirus muy bueno y otra de las cosas que han conseguido entender muy bien el fabricante, y de hecho lo están haciendo así, como no se pueden introducir por nombre, porque aquí no lo tienen, se tienen que introducir con un buen producto, pero con un precio muy interesante. Entonces, el modelo de comercialización que están implementando es el del precio. Por eso, este antivirus es por lo menos un 40 o un 50% más barato que cualquier antivirus que nos encontremos en el mercado. ¿Vale? Entonces, ellos han entendido que eso tiene que ser así, si ellos quieren trabajar aquí. ¿Vale? Por eso, nuestro trabajo es hacérselo ver. Bien, y por último, y ya para terminar, Walhalla Cloud. Walhalla Cloud es un proveedor cloud, como he dicho hace un momento, Tier 4 con el Esquema Nacional de Seguridad en alta categoría. Está en Castellón y aquí tenemos dos plataformas infraestructura como servicio, básicamente. Una basada en tecnología KVM y otra basada en tecnología VMware. Esta última está certificada en VMware Cloud Verify. Las dos nos plantean lo mismo, es decir, el Software Defined Data Center, tener un data center virtual, desde el que yo voy a tener un panel con todos los elementos que voy a necesitar para desarrollar un proyecto, es decir, pues mi firewall, mis routers, mis balanceadores de carga, mis máquinas virtuales, mis imágenes, mi VPN como servicio, en fin, todo aquello que yo voy a necesitar, como digo, para desarrollar un proyecto en cloud, ¿no? Aquí se pueden levantar máquinas nuevas, evidentemente, o se pueden migrar tanto máquinas virtuales como físicas que tengamos en cualquier otro entorno, ¿vale? Para trabajarlas en el cloud. Como veis, estos son los 4 fabricantes con los que trabajamos desde TNP. Tenemos ahora alrededor de 250 partners entre todas las soluciones y estamos certificados en todas ellas con la más alta certificación que nos da el fabricante. ¿Vale? Esto no solamente a nivel técnico, como decía antes, a nivel preventa, a nivel comercial, y esto lo hacemos básicamente para todos estos recursos prestarlos directamente a nuestro canal de partners, porque esto es lo que comentaba al principio de la sesión, ¿no? El hecho de aportar valor significa ayudar al canal a cerrar proyectos. Y si no estás bien certificado y bien cualificado en las soluciones que trabajas, pues malamente vas a poder ayudar a tu canal. Esto es lo que yo os quería comentar. Hemos llegado al final del webinar. Abrimos un tiempo de preguntas y respuestas, ¿vale? Voy a mirar el chat por si tenéis alguna pregunta. Podéis también abrir los micrófonos y hacerlas en directo si queréis. Pero como siempre, y siempre os digo,
pues os contactaremos, por supuesto, uno por uno para hablar con vosotros, simplemente por si necesitáis ampliar información o queréis probar algunas de las plataformas o simplemente para decirnos si os ha gustado o no os ha gustado el webinar, ¿vale? Siempre tenemos ese contacto. Y nada, el que necesite más información, ahí tenéis también mis datos. Bueno, no sé si se verá muy bien. Pongo ahí Ángel Sánchez abajo en color rosita, responsable del canal de panes y desarrollo de negocio. Y mi correo es asanchez@t2b.tech. ¿Vale? Os enviaremos también la grabación del webinar y también para que lo podáis ver cuantas veces queráis. Bien, dejarme que vea si tenemos alguna pregunta. Vale, pues no veo que haya preguntas. Si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y lo dicho, seguimos en contacto. Os convocaremos para nuevos webinars. Espero que os haya parecido interesante el que hemos llevado a cabo hoy mismo. Gracias a todos.